Tengo una mesa de lujo como todos los viernes. Voy a empezar de derecha a izquierda. Gracias, Diego Armesto. Gracias, doctor Baqué. Vamos a hablar del caso Maradona, que sigue conmocionando a la opinión pública. Gracias, Fede, Sofi, Dayana, gracias por venir. Gracias. Y Gabriel Slavinsky, que además de politólogo es psicólogo. Así es, Nunca psicólogo. me canso de decirlo. Yo lo que digo es que el Garraham es de algún modo el punto de partida de una discusión que va a venir a partir de ahora, que es... Ojo que la Argentina no inflacionaria va a tener que discutir esto, eficiencia, sí. Trabajar bien. ¿Qué pensás? Sí, que hay determinados temas que al gobierno le calzan incómodos, sin duda. Fue la marcha universitaria en aquel momento, sobre todo porque está acostumbrado a ser quien domina la discusión pública. Entonces, en cada momento donde se encuentra alguna de las cuestiones que se genera un contraste enorme, por ejemplo, los gastos atribuidos a la CIDE contra lo que cobran los médicos, digo... gobernar es atribuir prioridades. Pero eso entonces, vos lo ves cuando tenés inflación, todo queda disimulado. Sí, pero hay determinados puntos, como fue la educación en su momento, y algunos puntos neurálgicos que funcionan en algunas veces como leading case, como casos testigos. Pero la verdad es que esto tiene que ver con una dinámica de un gobierno que le imprime una velocidad a las noticias y a lo que genera, que cuando frena 5 minutos y hay determinadas cuestiones realmente que van sobre todo a cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional. Fue la educación en su momento y después hubo un pequeño momento en donde perdió esa batuta del control, que fue a principio de año. Con Libra. Claro. La relación con Macri, los jueces de la Corte y el 3,7% de inflación. Que rápida. Decís que el Garraham es como en su momento la universidad, cosas transversales. Sí, yo diría que hay pocos puntos que le sacaron la posibilidad al gobierno de dominar la agenda. Este es uno que yo le pondría mucho más la atención y no lo minimizaría si fuese consultor del gobierno. Diana, ¿una mirada? Bueno, creo que vos con Cristina hicieron un pantallazo que me pareció muy correcto. Está bueno discutir la eficiencia, pero no tienen que pagar justos por pecadores. Entonces, esta discusión tendría que haberse hecho muy puntualmente. Es decir, miren, toda esta gente está cobrando sin trabajar y ir específicamente a ese punto. Después hay otra segunda discusión, es cómo te metés y con quién te metés, ¿no? Y con quiénes no te metés. Porque de repente yo escuchaba también a un funcionario del gobierno hablando con una madre de un chico con alguna discapacidad, haciéndose muy el cocorito, pero el año pasado sacaron de la discusión, por ejemplo, la reforma sindical. Entonces, si vos te vas a hacer el cocorito con una madre con un hijo con discapacidad, después tenés la misma actitud con los sindicalistas. Y el tercer punto es el presupuesto, que estamos por segundo año consecutivo sin presupuesto y eso genera este tipo de tensiones, porque las prioridades se discuten en un presupuesto y tienen que ahí quedar plasmadas en dónde vas a tocar. Ahora, la gran pregunta es si esto está politizado, como dijo, ponelo a ver lo de la doctora, lo de Cristina. Usufructuo político es una de las palabras que más escuchamos en las últimas horas y la propia Cristina Kirchner acaba de mandar un tuit. ¿Vos pensás que esto está politizado? Mirá, ahí está. Ay, Milei, ¿con los niños enfermos también? ¿Qué pensás de esto vos? Sí, absolutamente. Y también se politizó en su momento la marcha universitaria y hay por ahí alguna diferencia con lo que vos decías recién, que eventualmente no sé si le trajo tanto problema a Milei, porque si uno ve los resultados de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, cómo le fue a los abanderados de la educación. Pero dos marchas masivas, ¿no? Sí, pero digo... políticamente, los que los quisieron utilizar políticamente, después no vieron unos resultados fantásticos electoralmente, ¿no? Digo, ¿Está politizado esto, Fede? Digo, y primero fue en la marcha universitaria, primero te acordás que fue contra toda la universidad y después fue contra los rectores. Cambió el gobierno sobre la marcha cuando se le vinieron esas marchas multitudinarias. Y sí, obviamente que se va a politizar, Pancho, porque además esto, como lo vienen comentando, es transversal a toda la sociedad y viene pegando. La verdad que mucha gente se ha sensibilizado con este reclamo, gente que se atiende ahí, gente que no, que conoce al hospital. Y la verdad que para el gobierno se le ha transformado en un conflicto que le ha escalado en muy poco tiempo. No hay todavía una resolución, recordemos la noticia de hoy. La viceministra pidió que por 48 horas no haya medidas de fuerza, los residentes se negaron a eso y el gobierno hace un rato, esta tarde, dejó trascender de que va a haber alguna mejora salarial, todavía no especificó cuánto, ¿no? Pero además con una amenaza para los residentes que se siguen con el conflicto,
podrían perder, podrían no recibirse, y para los empleados que no cumplan con las horas trabajadas, se les descontarían y luego... No especializarse, ¿no? Porque recibidos están en realidad, ¿no? Bueno, no puede recibirse de la residencia, claro. ¿No? Les tendría ese perjuicio, con lo cual, por un lado, anuncia que puede darle una mejora, pero por otro, también sigue tensando la situación y obviamente lo podría haber resuelto un poco antes, ¿no? Si los administrativos lo podría haber puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuánta plata? ¿Quién? ¿No? La verdad que podría haber sido un poco más claro el gobierno por ahí separar a los que trabajan en el hospital, a los médicos y hay administrativos que también trabajan. Diego Armesto, te doy el Garrahan para administrar. Tenés residentes que estudiaron, se rompieron el alma, son médicos, no son pasantes, porque es importante aclarar esto, son médicos y que sostienen el hospital de excelencia, lo sostienen ellos, porque son la mayoría, que ganan 800.000 pesos en la mano. 700.000 y parece que le ofrecen equipararlos con lo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una parte de... Y por otro lado tenés seguramente gremios, seguramente una plantilla sobredimensionada. ¿Dónde metés, no quiero decir el bisturí porque no quiero redundar en metáforas obvias? A ver, dos cuestiones. Una, que el Garrahan es caro a mi familia porque salvaron a mi hermano en ese hospital. Mira. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho que la discusión son números y números y números, me parece que la política comete un error, porque lo que hay que discutir acá es el derecho a la salud. Nadie está hablando de la salud. Todos hablan de números. Este país se ha transformado, como dice Natalia Botana en su último libro, La experiencia democrática. Cuando la economía florece, la institucional y la república desaparecen. Entonces acá se acabaron todas las discusiones. ¿Cómo solucionas eso? Pero ¿sabes por qué también, Diego? Porque durante muchos años pensamos que la plata no valía nada. Entonces, si vos vas a cubrir todo con emisión, está bien. En algún momento te tenés que poner a discutir de números. Está bien. Pero la prioridad acá es la salud. El hospital ese, yo te hablo de mi experiencia personal. 3 clínicas con mi hermano, con un accidente, y las 3 clínicas, la última, llevaron al Garrahan. Entonces, algo tiene ese hospital. No, pero por supuesto. Entonces, cuando a vos te ponen una discusión que solamente se centra en lo económico, no puede ser todo lo económico. ¿Qué pasa en este país? No piensan en la salud, te sacan un decreto por derecho de huelga y todos cierran la boca, nadie dice nada, te limitan los derechos y nadie se preocupa por lo que dice la ley. Entonces, este es el problema que hay. Entonces, vos me decís, ¿cómo lo ordeno? Muy bien, ¿sabés qué se hace? Se hace una auditoría. Así se resuelven las cosas. ¿Vos qué haces? Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Vos qué haces acá adentro? No, mira, yo en realidad soy el que barro. Bueno, muy bien. ¿Cuándo barres? De tal hora a tal hora. Así se resuelven las cosas. No al tijeretazo o a la, como es la motosierra. ¿Cómo lo resolvería? Cualquier empresa debería resolverlo así. Ahora voy con el doctor Baqué porque lo veo asintiendo, me interesa mucho. Sofía, ayúdame con estos números porque son de, justamente hablábamos de auditoría, un relevamiento que hizo, ¿lo tenés por ahí? Que hizo el gobierno sobre el Garrahan y otros hospitales. Ponelo, a ver, dale. A ver si lo tenemos. Ahí está, mira, datos internos del hospital Garrahan. Cargos jerárquicos. 59% crecieron en 10 años. En los últimos 10 años. 59% la cantidad de cargos. Crecieron, ¿sí? ¿Hay alguno más? Ahí está, mirá. Pasaron de 349 en 2014 a 556 para el año pasado. ¿Te parece mucho? ¿En 10 años? Yo creo que economía, el empleo privado no creció en 10 años. En 10 años. Bueno, yo creo que lo que decía un poco Diego, estábamos hablando también de los fondos que hablaban de los fondos que se le enviaron a la CIDE. Los primeros 5 meses del año crecieron 254%, cuando la inflación acumulada está por debajo del 20%. Entonces ahí cuando entran tal vez las contradicciones del gobierno de no hay plata, y es cierto, hay que bajar los gastos, pero ¿para qué hay plata y para qué no? Sí, además si vos me decís que los 500 y pico son 500 y pico de favaloros, bueno, aplaudo. Y no, Pancho, perdón, no solo esto se circunscribe a este reclamo de los residentes, pues ya viene con un goteo desde hace un tiempo el hospital de muchos profesionales que se fueron a otros lugares, obviamente por el mal pago, y denuncian también malas condiciones laborales, con lo cual no solo que este conflicto está sobre la mesa, sino también que va bajando la calidad de atención, y es un reclamo que ya viene, ya hemos visto mucho tiempo, no a este nivel, pero reclamos desde el hospital, de los médicos que vienen desde hace tiempo reclamando fondos y reclamando infraestructura. Hay muchas cosas que el hospital ha dejado de dar en este último tiempo. Pongamos lo que decía Milei hoy, esta tarde, respecto de este tema. La situación la han politizado. Nosotros la de lo que estamos haciendo, claro, estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí.
a pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja, digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital? ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, bueno, nos Claro, enteramos. entonces usted va. Claro, supimos que había más administrativos que médicos. Que han generado los psicópatas de los kirchneristas. ¿Por qué es tan difícil, Diana, separar en este caso, ¿no? El trigo de la cizaña, digo porque no quiero seguir con metáforas médicas, ¿no? ¿Viste cómo me contuve la bici? Estuviste bien. ¿Viste? Bueno, creo que es un poco la forma que tiene el gobierno de decir, bueno, yo voy, confronto y voy con todo. Y para mí esa energía la tendría que dedicar a hacer las reformas que necesita la Argentina. Vayamos con todo como quiere ir, bueno, por la reforma tributaria, por la reforma previsional, por la reforma laboral. Yo te digo, ¿qué te va a decir mi ley? Y bueno, pero votenmela, porque yo tengo minoría en ambas cámaras. Mirá, le votamos, o sea, cuando dice las minorías, ahí me parece que también hay que poner un asterisco, ¿no? Porque es una oposición que jamás se encontró en la historia. Entonces, cuando dicen minoría, bueno, permitime dudar, como dicen algunos. Logrado, claro, hay una masa crítica. Tiene una masa de gente que somos la coalición de los normales, por así decirlo, los que queremos la normalización económica, que nunca estuvo en Argentina. Entonces, tiene ese apoyo. Y bueno, entonces reservate este mandato que tenés y esta imagen positiva para dar las reformas que importan. No te metas a discutir esto de una manera, además, digo, para mí se pasan demasiado, ¿no? Digo, yo tengo conocidos que tienen hijos, por ejemplo, porque también estuvo el tema de lo de discapacidad. Sí. Y vos decís, ¿realmente tenés que hablar así, digamos, de una persona que puede tener un chico con autismo y decís, bueno, hacete cargo? Digamos, yo sé lo que tienen esas madres por ahí que tienen como una mini pyme para hacer frente a esta situación, ¿no? En la terapia ocupacional, tener que ir al colegio que no te den vacante. Entonces me parece que no va por ahí la discusión. De nuevo, si querés hacerte el malo, hacete el malo con los sindicatos y vamos por la reforma sindical, por ejemplo. Muy interesante. Ahora le voy a preguntar a Slavinsky si se pasan de rosca, porque te veo que te salís de la vaina.